Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Dios las bendiga a todas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Les agradezco, la oportunidad que me dan de poderle servir al Señor a través de este medio. Pastor de la segunda sede en Fusagasugá. Y para no alargarnos más, vamos a hablar en esta mañana acerca del tema aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es un tema que tiene cierta mística, porque en algún momento determinado nosotros sabemos que Dios habla, sabemos que Dios se comunica con los hombres, sabemos que usa diferentes formas, pero a veces lo que nos falta es reforzar lo que es la convicción de que cuando Dios se comunica con el hombre, es cierto que Dios lo hace. Entonces vamos a tratar de darle uso a estos minutos sabiendo eso, y voy a tomar de base Juan capítulo número 15 y voy a leer dos textos que son muy afines a lo que queremos establecer, que es nuestra amistad con Dios. Cuando uno se constituye amigo de Dios, entonces no hay secretos. Entonces la Biblia dice: vosotros sois mis amigos, Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, ya hemos orado, entonces vamos a partir de la premisa de que Dios crea al hombre y Dios creó al hombre para comunicarse con él, ¿verdad? Esto es de las cosas más importantes que debemos entender, que Dios no creó un objeto, Dios no creó cualquier cosa, sino Dios creó al hombre para comunicarse con él. Y a través del desarrollo de la historia, de la comunicación de Dios con los hombres, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo tenía un sistema de comunicación bastante fuerte con sus apóstoles, ¿verdad? Y para ellos habían aspectos importantes. Primero, no tenían secretos, que eso debe ser aplicable a la vida de todos nosotros. Uno con el Señor no debe tener secretos, ¿verdad? Ni tampoco habían mensajes a medias. Los mensajes siempre fueron completos. Y Dios nunca nos deja las cosas a medias. Eso nos lo enseña la palabra, de que Dios nos muestra las cosas y nos las dice y nos las enseña tal como ellas son. Por eso el creyente debe aprender a escuchar la palabra completa, sea una palabra de ánimo, sea una palabra de exhortación, sea una palabra fuerte. El creyente debe aprender a escuchar la palabra completa. Y Dios no es un Dios de confusión, por eso no hay mensajes confusos. O sea que cuando Dios se comunica con el hombre, la comunicación de Dios con el hombre nunca produce confusión. Entonces, basado en esas premisas, quiero aportar algo también, y de que todos sabemos de antemano, todas ustedes deben saber de antemano, que para uno poder tener una comunicación íntegra con Dios, pues primeramente tenemos que tener una vida espiritual y una relación con Dios clara, ¿verdad? Basada en la santidad, ¿no? Basada en lo que Él es. Siempre teniendo de antemano que debemos tener conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos delante de un ser que no tiene igual, ¿verdad? Estamos delante de un ser que es luz, y entonces nosotros debemos saber de que si Él es luz, esa luz se debe transmitir a nosotros y nosotros debemos reflejar la luz que Él nos da. Por eso, si uno se quiere comunicar con Dios, si uno quiere aprender a oír la voz de Dios, pues se necesita tener una vida íntegra. Como dijimos, sin tapujos, no a medias, ¿no? Sin secretos, lo que somos, porque Dios es así. La Biblia nos dice que Dios es un ser comunicable. Entonces no debemos dudar de que Él se comunica con nosotros, que Él es un ser amoroso, extremadamente amoroso, y también Él es extraordinariamente comunicativo. Él como que
perdónenme la expresión que voy a usar, como que se desespera si no le cuenta a sus hijos lo que va a hacer. ¿Por qué nos cuenta? Porque a él le gusta incluirnos en sus planes, porque a él le gusta que nosotros estemos enterados de lo que él piensa hacer. Por eso las cosas que Dios va a hacer y las que ha hecho nunca han estado ocultas. Siempre se han sabido. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender eso, de que si a él le gusta comunicarse con nosotros, nosotros siempre debemos estar enterados de que a Dios ama el hecho de acercarse a sus hijos. Ahora, nosotros no podemos dudar de que Dios a través de todas las edades se ha comunicado con el hombre. Hebreos capítulo 1 nos enseña a nosotros de que en la época antigua Dios, habiendo hablado a los hombres, dice la Biblia, por los padres y por los profetas. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice que el verdadero y el eterno Dios entró en comunicación con los hombres. Eso dice la Biblia. Y nos enseña y nos dice que ese mensaje que Dios usó fue enviado. Dios enviado. Y a través de esos mensajeros, Dios nos daba a conocer sus mensajes personales, sus mensajes reveladores, porque los mensajes de Dios siempre traen algo para mostrar. Y los mensajes de Dios siempre tuvieron un propósito, y ese propósito fue salvífico. Siempre que Dios se comunica con el hombre, Dios siempre quiere dejar esa premisa de que Él es el Dios salvador. O sea, que todo lo que tenga que ver en la comunicación de Dios con el ser humano, con el creyente, tiene que ver con eso, de que el propósito de Dios es salvarnos. O sea, que Él no se va a poner a hablar con nosotros cosas que no tengan que ver con la salvación. De pronto, en algún momento, nosotros queremos saber cosas de intereses personales y entonces tenemos que aprender a canalizar eso. Por eso la Biblia nos dice que los mensajes en la época antigua, Él nos los hacía llegar por medio de los padres y de los profetas. Eso nos muestra la palabra de Dios. Pero dice que en la dispensación de la gracia, o sea, en la dispensación que nos compete a nosotros, nos enseña y nos dice que todos los mensajes y que todas las formas de comunicación tienen un autor y una fuente, y es Jesucristo, ¿verdad? El problema es que nosotros a veces no sabemos cómo escucharlo, ¿cierto? No sabemos cómo escucharlo. Entonces, qué lindo es de que nosotros podamos comprender en esta mañana, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 10, en el verso 27, hay un texto muy bonito. Aquí lo voy a ubicar. Juan 10, 27 nos enseña a nosotros y nos dice de la siguiente manera. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que hasta en el tono de la voz de Dios, nosotros tenemos que aprender a distinguir. Y tenemos que aprender a mirar cómo ese Dios poderoso y maravilloso tiene una comunicación con nosotros, pero nosotros no podemos estar distraídos escuchando otras voces, porque sabemos que la voz del Dios nuestro, que es el pastor de las ovejas, tiene una voz con un tono distinto, con un tono definido, que nosotros lo conocemos, o sea que eso es más de familiaridad, eso es más de seguridad que de formas. Uno, por más que sea donde sea, usted distingue el tono de la voz de su mamá, o el tono de la voz de su papá, o el tono de la voz de la esposa, o el tono de la voz del esposo. Eso se distingue a leguas donde esté. Y así no esté presente, a uno le parece estarlo escuchando. Entonces así es con el Señor. Uno tiene que tener definido que en ese amistad que hemos formado con nuestro Dios, en base a esa fidelidad, a esa lealtad, a ese mensaje que cotidianamente nosotros hablamos con Él, se hace familiar entonces el tono de la voz de Dios. Yo estaba por aquí mirando y vamos a mirar algunas formas específicas a través de las cuales nosotros podemos aprender a oír la voz de Dios. Pero hay algo importante aquí, hermanas. Para poder oír la voz de Dios se necesita ser hijo, porque si no se es hijo, hay mucha confusión.
Y hay que aprender a tener en cuenta eso, que nosotros nos familiarizamos cuando tenemos apego, cuando tenemos lazos que nos unen a nosotros en esa familiaridad. Por eso una de las cosas que el Señor hace y nos enseña es que nosotros primero somos amigos de Él si hacemos lo que Él manda. Y luego nos dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Entonces los hijos siempre estarán enterados de todos los negocios de la casa y de todas las cosas que Dios hace. Como el tiempo pasa tan rápido, vamos a especificar algunas formas que nos van a ayudar a nosotros a identificar la forma como Dios habla. Algunas de ellas tenemos que aprender a entender, mis amados hermanos, que tenemos que darle uso, porque las tenemos ahí, pero si nosotros no le damos uso, entonces son cosas que se van a deteriorar. Cuando usted no usa una palabra, ella se va olvidando y ella va perdiendo su uso. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender que esta iglesia, ustedes y yo, desde que llegamos a esta iglesia, nos han enseñado formas que nos dejan un mensaje a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y que el Espíritu Santo, si es de Dios lo que nosotros estamos practicando, entonces le pone su sello. Ese sello es la confirmación y se convierte en una convicción en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, de que el que nos está hablando realmente es el Señor. Otra cosa es de que nosotros tenemos que aprender a entender que no le podemos poner mística a todo lo que nosotros en algún momento podemos llamar como un mensaje de Dios. No, que yo quiero que Dios me responda en tal situación y entonces le pongo más fe a lo que Dios me ha enseñado, que le pongo más fe a lo que yo quiero que Dios me responda a lo que Dios realmente me ha enseñado. No se les olvide que muchas de las respuestas de Dios también pueden ser no, o también puede ser espere un poquito. Entonces nosotros no podemos obligar a Dios a que Él nos responda conforme a lo que nosotros queremos en lo profundo de nuestro ser oír. La primera forma que nosotros tenemos, que es infalible, que no falla, es la palabra escrita del Señor. La Biblia representa más del 90% de lo que Dios quiere que usted sepa en la vida. Por eso ella misma dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero además ella misma también dice, mis amados hermanos, nos enseña porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que ilumina. Entonces nosotros lo único que realmente necesitamos en esta vida es luz, y esa luz nos la da la palabra del Señor. Mientras usted tenga luz en su vida, pues hermano, difícilmente uno tropieza. Mientras usted tenga luz en su vida, por lo menos, si se tropieza es porque quiere, porque la luz le permite ver que adelante hay un estorbo. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que si usted y yo, en un momento determinado, no leemos la palabra del Señor, si nosotros no somos afines a la palabra escrita, si nosotros realmente no le prestamos tiempo y no le prestamos dedicación, no nos preocupamos por leer la palabra de Dios, pues hermanos, la iluminación que va a haber en la vida de nosotros va a ser una iluminación un poco opaca. Les voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros ahora iluminamos nuestra vida es con los mensajes que escuchamos, con la fama de los predicadores. Iluminamos nuestra vida con los grupos de alabanza, iluminamos nuestra vida con una vida sin oración, con una vida sin lectura bíblica. Y algunas veces, hermanos, eso no quiere decir que uno se vaya a perder, pero no es lo que Dios busca. Lo que el Espíritu Santo busca es que haya una comunión plena, permanente y sin estorbos entre Dios y cada uno de nosotros. Por eso usted de antemano en su conciencia y en su corazón sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Usted en su conciencia y en su corazón sabe que la Biblia bien leída y nosotros en un estado de comunión agradable con Dios, Dios no le va a reservar a usted nada, Él le va a revelar a usted lo que usted necesita para que su vida sea una vida sin estorbos. Entonces, qué lindo que usted pueda saber que eso hay que ponerle confianza, a eso hay que ponerle, darle valor espiritual a eso.
Segunda de Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, qué lindo que usted mire que estas tres premisas son las que realmente uno necesita para fortalecerse en el Señor y para andar en la vida cristiana y en la vida social de una manera transparente, de una manera lúcida. Entonces, no olvidemos esa premisa, que la Biblia representa el 90%, mi amado hermanos, de lo que es la vida de un cristiano. Hay otro tema importante a través del cual usted escucha la voz de Dios y es la oración. Entonces la Biblia dice en un texto muy conocido, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. No son cosas mínimas, escúcheme, son cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros en algún momento determinado debemos entender de que si usted le habla a Dios a través de la oración, Dios le responde. Aquí hay que tener en cuenta un ejercicio muy importante. No solamente usted habla, Dios también le habla a usted. Por eso en algún momento su espíritu y su alma y su corazón también deben estar en silencio para aprender a oír la voz de Dios. En pocas palabras, en algún momento el orante tiene que aprender a apagar el ruido. Tiene que aprender a dejar que Dios le hable a su vida, aprender a estar atento, a oír la voz de Dios. Porque en medio de mucho ruido, entonces se hace difuso el mensaje que Dios quiere darle al hombre. Otra práctica que hemos dejado perder mucho, la oración. Entonces ahora tenemos nuevas formas de vivir una vida cotidiana en relación con Dios, pero quitándole importancia a esa reverencia, quitándole importancia a esa necesidad que tiene el hombre de estar hablando con el Señor y teniendo la convicción de que Dios responde las oraciones a través de las cuales nosotros nos comunicamos con Él. Hay un aspecto importante que también es una premisa para aprender a oír la voz de Dios. Se llama la paz, ¿verdad? La paz. Voy a leer un texto que está ubicado en Colosenses, en el capítulo número 3, dice por acá, el versículo número 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. O sea, nosotros fuimos llamados para aprender a vivir en paz. Y las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que lo que debe realmente gobernar en nuestro corazón no son los afanes, ni las angustias, ni los problemas. Eso no quiere decir que no los haya, ellos existen. Pero lo que debe reinar, lo que debe gobernar en nuestros corazones realmente es la paz, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos llamados a eso. Dice este texto, fuimos llamados a eso. ¿En qué? En un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Cuál es ese cuerpo? Esa comunidad en la que nosotros encontramos la armonía. En la iglesia usted encuentra lo que usted no encuentra en ningún otro ente social. La iglesia es el único ente social en el cual encuentra usted lo que necesita para tener una vida armoniosa, para tener una vida agradable, una vida que en medio de la cual usted la va desarrollando, pero ella produce gratificación. La vida social de la iglesia no debe producir afanes, ni problemas, ni angustias. Entonces, por eso la Biblia dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Por qué es importante esto? Hermanos, porque si usted no tiene paz en su corazón y en su espíritu, usted no puede oír la voz de Dios. Imagínese un hombre o una mujer o un joven o un anciano con el corazón a todo momento en turbulencia, a todo momento en afanes, a todo momento en angustias, a todo momento en que hagamos esto, que hagamos aquello. Hay personas que no tienen paz ni para servirle a Dios. Y hay personas que cambian el servicio a Dios por la paz y por la comunión con Dios. Que eso hay que aprender a tenerlo en cuenta. Una cosa es servirle a Dios, pero otra cosa es conservar la comunión del hombre con Dios. Otra cosa es no dejar perder esa vida devocional,
no dejar de practicar esos ejercicios devocionales que son los que lo calman a uno, que son los que lo mantienen estable. Entonces, qué bueno que nosotros podamos mirar que este texto termina diciendo sed agradecidos. Y entonces lo que produce realmente que gobierne la paz en el corazón del hombre es que nosotros tengamos un corazón lleno de agradecimiento. Entonces no se le olvide eso, hermanos. Para poder oír la voz de Dios necesitamos que nuestro corazón esté en paz, esté tranquilo. La Biblia nos enseña también en Proverbios que hay otra forma a través de las cuales nosotros podemos aprender a oír la voz de Dios. Y es que hay consejeros y la Biblia dice que hay autoridades. Entonces, ¿en qué está la sabiduría? En aprender a escoger, mi amado hermano, esos consejeros y esas autoridades espirituales a través de las cuales usted cree que puede recibir una verdadera orientación para su vida. Dios usa pastores, Dios usa sus padres, Dios usa los siervos de él para confirmarle a una persona un consejo, una directriz. Entonces la Biblia dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces nosotros podemos mirar cómo los grandes líderes mundiales se rodean de consejeros. Pero ¿dónde está el secreto? En la forma como los escogen, en la forma como ellos realmente miran en su interior quiénes están capacitados para suplir esa deficiencia, porque yo, por más que sea una persona capacitada para muchas cosas, en muchas áreas de mi vida soy deficiente. No tengo el conocimiento en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo que yo debo hacer es buscar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que me pueden ayudar a mí en las áreas de mi vida en las cuales soy deficiente, en las cuales me falta sabiduría, en las cuales me falta entendimiento. Por eso nosotros no podemos soltarle, mis amados hermanos y hermanas, no podemos soltarle nuestra vida espiritual a lo que cualquier persona habla. Porque hay personas que están en un estado menor o peor que nosotros. Y muchas veces a esas personas son las que nosotros nos dirigimos para que nos den un consejo acerca de cosas que ni ellos mismos pueden vivir y no han podido superar. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso el primer consejero es el Señor Jesucristo. El primero. Si usted tiene una buena relación espiritual con el Señor Jesús, entonces ese es el primero que tiene la autoridad, porque la palabra de Dios dice, puesto los ojos en quién, en Jesús. Ah, sí, yo le oro a él, pero es que él no me responde. Pero ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo tienes tu vida? Si hay paz, si hay armonía en el interior de tu ser para tú poder escuchar y distinguir la voz de Dios, entonces no se le olvide. A uno no debe darle temor aprender a pedir un consejo, pero diríjase a la persona correcta. Cuando usted se dirige a la persona correcta, con un espíritu correcto y con la verdad, porque eso es otro. Hay personas que piden consejo, pero ocultan la verdad. Porque cuando se pide el consejo, el que pide el consejo muchas veces quiere oír es lo que él quiere oír, no lo que es la verdad de la vida. Entonces nosotros debemos aprender a entender que un consejo puede traer dulce como la miel, pero también puede ser fuerte, pero no dejará de ser un consejo. Amén. También nos enseña que las circunstancias, entonces no se le olvide que la Biblia dice en Apocalipsis 3:7 que Dios abre puertas y cierra puertas. Se refiere a las circunstancias de la vida, mi amado hermano, que en la vida hay afanes, que hay angustias, que hay muchas cosas. No se preocupe, hermano. Usted debe aprender a entender que es necesario que nosotros pasemos por todas esas cosas. Voy a darle un consejo en esta mañana porque el tiempo ya se acabó, hermanos. Si una puerta se cierra, usted no haga fuerza para abrirla. Escuche eso para siempre. Si una puerta se cierra, no haga fuerza para abrirla. Cuando usted está en las manos de Dios, las puertas las abre Dios. Él le abre las puertas que usted necesita y le cierra las puertas que para usted van a ser un peligro. Entonces nosotros tenemos que aprender a aceptar esas cosas. Hay otra cosa importante, otra forma de aprender a oír la palabra de Dios, los sueños.
las visiones, las profecías. Todo eso es bíblico. Y Dios no es un ser que ya pasó de moda. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios todavía nos puede hablar de esa manera. Pero ¿qué quiere decir eso y qué tenemos que tener en cuenta? Que Dios, mis amados hermanos, nunca contradice la Biblia. Entonces, cuando una persona es impulsada a que Dios me mostró, a que Dios me dijo, lo que esa persona haga tiene que estar en equilibrio con lo que Dios es. Amén. El Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no le puede decir a un creyente, mire, usted en esta congregación siente el Espíritu Santo, aquí no lo siente, pero si se va para otra congregación, allá sí lo siente. No, eso es mentiras, porque el Espíritu Santo es el mismo en todas las congregaciones. Entonces, esos son los mensajes que las personas tienen que aprender a oír, ¿verdad? Que cuando Dios habla a un creyente en muchas formas, entonces los mensajes divinos, si son divinos, no contradicen ni la palabra de Dios, ni contradicen la voluntad de Dios. No, Dios no va a mandar a una persona que se rebele contra otra para poder obtener un mensaje de verdad. No, eso no es así. Dios es un Dios de orden y Dios siempre nos enseña a nosotros a hacer las cosas con orden, ¿verdad? No que me voy a meter en una deuda y que yo sé que Dios me va a sacar adelante. Resulta que Dios no se contradice, porque la Biblia le dice a usted, siéntese primero antes de edificar la torre y haga cuentas. Si usted ve que le alcanza y que puede terminar el trabajo, hágale. Pero si usted se da cuenta que no alcanza, que no puede, que las fuerzas, que esto, que aquello, entonces no se meta en eso, porque se va a terminar en problemado. Entonces Dios no se contradice a Él mismo en las cosas que Él hace. Y voy a terminar con esto, mis amados hermanos. Una de las formas más poderosas que Dios usa para hablarnos a nosotros es la creación que Él mismo hizo. Y no solamente la creación, sino la conciencia. Dios nos habla a través de su naturaleza y Dios nos habla a través de la conciencia. Entonces la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Y también la Biblia nos dice en Romanos 1:20 que Dios le habló a los hombres y que los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios, y que viendo todas las cosas que Dios hizo, dice que no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus necios racionamientos. Entonces nosotros debemos aprender a entender que a través de la naturaleza, que a través de la vida, de las situaciones cotidianas, nosotros necesitamos aprender a tener sentido común también para aprender a oír la voz de Dios. Yo quiero terminar diciendo esto para todos y para todas en esta mañana. Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de paz. Y cuando las cosas vienen de parte de Dios, entonces la Biblia nos enseña y dice que la voz de Dios produce paz. Ahora, terminamos con esto. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Todo lo que venga de parte de Dios nunca producirá en usted afán, angustia ni duda, porque la Biblia dice que en Él todo es sí y todo es amén. Dios les bendiga y muchas gracias. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es